Hola chicos, espero que estén bien. Hoy traje un mensaje muy lindo para compartirles, así que bueno, este mensaje se trata acerca de la misericordia, pero vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo los sábados anteriores, ¿sí? Vimos qué es el pecado, vimos también cómo comenzó el pecado con Adán y Eva, también pudimos ver cómo el pecado va transmitiéndose de generación en generación, ¿sí? Y las consecuencias también del pecado en cuanto a la separación del hombre con Dios y también el daño que le producía al espíritu, ¿sí? Hoy vamos a hablar, como dije anteriormente, acerca de la misericordia y vamos a ver una historia que está en el libro de Samuel, segunda de Samuel capítulo 9. Esta historia se trata acerca de David y Menfiboset. Yo se las voy a contar, ustedes después pueden leerla, pero voy a hacer un resumen de la historia. El capítulo cuenta que estaba David un día en su palacio. David era el rey de Israel y llama a uno de sus sirvientes, el cual se llamaba Siba, y lo invita y le pregunta si él conocía a alguien de la descendencia de Jonatán con quien él pudiera hacer misericordia. Y acá hago un paréntesis, ¿sí? Jonatán era amigo de David y también era el príncipe de la dinastía anterior, ¿sí? Jonatán era hijo de Saúl, quien fue el primer rey de Israel, pero este reinado fue derrocado, digamos, o sea, Dios sacó a Saúl porque estaba haciendo las cosas mal, entonces lo colocó a David en su lugar. Y como era costumbre en aquel tiempo, cuando salía una dinastía e ingresaba otra, siempre se tenía la costumbre de asesinar a toda la familia real para evitar que queden herederos. Entonces, teóricamente no tendría que haber quedado nadie, porque esa era la costumbre. En eso había muerto Jonatán, había muerto Saúl y había muerto parte de la familia real. Pero en este caso, David se dirige a su siervo y le pregunta si había quedado alguien igualmente dentro de la familia de Jonatán con quien él pudiera hacer misericordia, repito. Entonces a lo que le contesta Siba que sí, que había quedado el hijo de Jonatán, el cual en este momento le comentaba, él se encontraba lisiado y se encontraba viviendo de la caridad, o sea, él estaba alojado en una casa y él totalmente desposeído, él dependía de otras personas quienes lo cuidaban. Entonces David lo manda a llamar. Cuando me imagino la situación, lo que debe haber pasado por la cabeza de Menfiboset cuando lo va a buscar Siba, porque seguramente tuvo miedo, porque conocían las tradiciones que la persona que estaba ocupando el puesto o el reinado eh, mataba a cualquier heredero que pudiera quedar vivo. Entonces me imagino que él pudo haber tenido mucho miedo, pero aún así es llevado al palacio y se presenta ante David. Y David, conociendo esta situación también, le contesta esto, y esto sí voy a leer. David le dice a Menfiboset: no tengas miedo, porque hoy haré contigo misericordia por amor a Jonatán, tu padre. Te devolveré las tierras de Saúl, tu padre, y comerás a la mesa conmigo para siempre. Esta historia me encanta y acá es donde quiero que hagamos foco, porque es una historia de amor y de misericordia. El capítulo que yo estoy comenzando a hablar, que es acerca de la misericordia, habla del amor de Dios hacia nosotros y la misericordia de Dios hacia nosotros. Esta historia refleja lo que Dios hace y ha hecho con nosotros. En primer lugar, nosotros estuvimos también, así como Menfiboset, eh, teníamos una relación con nuestro Padre, eh, éramos parte del reino de Dios hasta que cometimos pecado y fuimos separados de Dios.
y pasamos a vivir en una pobreza espiritual, pasamos a vivir muertos espiritualmente, afligidos, desposeídos también de lo que el Señor nos había regalado en su primer momento allá en el jardín del Edén. Pasamos a estar en la misma condición de Menfiboset, pobres espiritualmente. ¿Y qué hizo David? David se compadeció y hizo misericordia con Menfiboset. Entonces, como dice aquel pasaje en Efesios, dice que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos llamó a vivir una vida con Él, juntamente con Cristo. Entonces, esta es la primera comparación que quiero que hagamos de nosotros con la vida, con este pasaje. Y por otro lado, también Menfiboset merecía la muerte porque era el legítimo heredero de una dinastía anterior. Entonces él era un peligro, podría haber sido un peligro para David porque le correspondía el reino, él podía derrocar a David, organizar un golpe, pero aún así, corriendo este riesgo, ¿qué hizo David? Lo invitó a su mesa, lo invitó a ser su amigo, lo invitó a vivir con él. Y lo mismo hizo Dios con nosotros, aunque no merecíamos, nosotros merecíamos la muerte por el pecado. Él nos invitó a su mesa y nos invita y quiere hacer misericordia con nosotros. Y también, como Jesús dijo, yo no voy a ser su Señor, yo quiero ser su amigo. Y uno cuando piensa en el plano de la mesa, cuando piensa en el plano de la cena, es porque va a compartir con alguien los alimentos, porque es alguien de confianza, porque es un momento lindo. Cuando uno invita a algún amigo a comer es porque hay confianza, porque hay amistad. Y esto también estaba haciendo David con Menfiboset, le estaba ofreciendo su amistad a través de esta expresión: y comerás todos los días conmigo a la mesa. Bueno, y por último podemos ver cómo David también le dice que le iba a devolver todo lo que se le fue quitado, todo lo que por ser el legítimo heredero le correspondía, las tierras que él había heredado de su abuelo Saúl. Y acá también tenemos otro claro ejemplo, que cuando nosotros volvemos a la casa de Dios, cuando nosotros volvemos a Él y Él hace misericordia con nosotros, también nos va a devolver todo lo que nosotros en algún momento se nos fue quitado, todo lo que el enemigo nos robó cuando estuvimos en esa condición de pobreza espiritual, cuando estuvimos separados de Dios. Dice que se nos va a ser devuelto. Entonces, básicamente son estas tres cosas como que quisiera repasar, así como David hizo misericordia con Menfiboset cuando él estaba con su pobreza espiritual. David lo llama y le ofrece un lugar en su casa. Por otro lado, le devuelve todo lo que a Menfiboset le correspondía por ser hijo del rey anterior, y también le perdona la vida, lo libra de la muerte. Y eso es exactamente una representación de lo que Dios hizo con nosotros. Él hoy nos invita a la mesa. Yo ahí en donde estén, chicos, espero que puedan estar recibiendo esta palabra que el Señor hoy nos quiere decir, nos quiere invitar a la mesa, quiere que nosotros seamos sus amigos, quiere hacer misericordia con nosotros. La palabra misericordia dice que es la inclinación a sentir compasión por alguien que sufre y ofrecerle ayuda. Y eso es lo que hizo Dios cuando nos ofreció el perdón de pecados, cuando nos ofreció a su Hijo Jesucristo para que muera por nosotros en aquella cruz. Así que yo los invito a que hoy puedan tomar decisión. Si quieren un lugar en la mesa con Dios, están invitados, la mesa está servida y es decisión de ustedes. Si quieren seguir viviendo la pobreza espiritual, ahí en ese viviendo de la caridad, dependiendo de cuántas cosas
No lo sé, cada uno sabe, pero a veces dependemos de las personas, dependemos de nuestra situación económica, no lo sé. Pero yo te invito a que hoy puedas reconocer al Señor como tu Salvador y permitirle que Él haga misericordia contigo. Y eso es todo por hoy, chicos. Vamos a finalizar con una oración. Papá, venimos delante de tu presencia. Te damos las gracias por este día. Gracias porque hoy nos hablaste. Y gracias porque nos invitas a que comamos en tu mesa, que nos invitas a que tengamos una amistad con vos. En esta hora, papá, yo quiero pedirte por todos aquellos jóvenes, aquellas personas que están escuchando este mensaje, que puedan atesorarlo en sus corazones y que hoy podamos entender que tenemos la oportunidad de arrepentirnos y poder acudir a tu presencia, dejar el pasado atrás y comenzar una vida nueva contigo. En el nombre de Jesús, dejo todas las cosas en tus manos, dejo la vida de cada persona, de cada joven que está escuchando este mensaje, dejo mi vida en tus manos. Y nuevamente gracias por invitarnos a comer en tu mesa. En el nombre de Jesús, amén.